buenas tardes. Bienvenido a la tercera jornada de Infotógrafos. De nuevo, me toca presentar a nuestra nueva ponente que ha venido especialmente y hoy en tren desde Madrid con todo su libro y su bagaje, sobre todo su bagaje especial de cultura fotográfica. Quería deciros simplemente que esto tiene un sentido, el pasar tardes de mayo alrededor del mundo de la fotografía. Sobre todo cuando estamos viviendo momentos extraños, ya llevamos tiempo, porque esto la historia no cambia. Yo creo que trabajar por la cultura siempre ha sido necesario. O sea, esto no nos viene dado, la cultura no nos viene dada. Entonces, lo que tenemos que hacer unos cuantos, y por eso agradecer a vosotros por venir a compartir esos ratos, ¿no? Y sobre todo, venimos aquí, la mayoría de vosotros, si no todos o todas, somos fotógrafos. A todos nos gusta escribir con las luces. Entonces, venir esta tarde a estar con Angélica de la Llave, pues yo creo que es de agradecer. Bien, sin más, voy a leer un poco el currículum de Angélica, porque además es necesario que hablemos de ella primero, y luego ella que nos cuente lo que desee y quiera y que disfrute. Bien, ella es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Su formación en fotografía comienza de manera autodidacta y se desarrolla en cursos y talleres, entre los que destacan un máster de teoría y proyectos artísticos de Fotoespaña y estrategias y procesos creativos en la fotografía contemporánea con Javier Balonrad, que estuvo aquí el otro día. El martes, ¿no? Estuvo. Perdón, el viernes pasado también, aquí no, en otra sede. Que Alicante, una presentación como tú. Claro, porque trabajamos como dice. La naturaleza y el paisaje constituyen el eje central de su obra, articulada en distintas líneas de trabajo que exploran la relación del ser humano con la naturaleza y el territorio. El concepto de topofilia, entendido como vínculo afectivo entre las personas y los lugares, vertebra el proyecto más personal de su trayectoria, que recoge y sintetiza su investigación fotográfica en torno al paisaje, materializado en un fotolibro publicado, está recién hecho, publicado en noviembre del 25. Su obra ha sido expuesta en numerosas ocasiones, en muestras colectivas e individuales, en diferentes galerías, centros y museos como el Jardín Botánico de Madrid, Galería de Arte Art en Alcobendas, Feria de Arte Flecha, Museo Bais al-Subay, Mascate, Oman, perdonadme si me equivoco con alguna palabra, pero algunas me cuesta. Centro Anabel Segura en Alcobendas, Real Sociedad Fotográfica en Madrid, Palacio Ducal de Medinaceli, Palacio de la Audiencia de Soria, Centro de San Chinarro, Madrid, Museo de la Piel, Igualada, Galería Espacio Foto, Madrid, Museo de Arte Contemporáneo en Madrid, Palacio del Infantado en Guadalajara, Galería Plas, Tokio, Palacio de Fernán Núñez en Madrid, Museo Iván en Valencia, y ha participado en festivales internacionales de fotografía como D12 China Photography Art Festival en San Mesía, Internacional Festival de Fotografía y Vídeo en Seúl, Bajo International Fotografía Week en China, Atenas Foto Festival en Atenas y una mención especial en Fotoespaña, Premio Fundación en Aire en 2019. En la actualidad es además la presidenta y comisaria de exposiciones de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Y bienvenida, Angélica, y cuéntanos lo que tú quieras. Lo primero, buenas tardes a todos y nada, deciros que es un honor para mí estar aquí en estas 16ª jornadas de Infotógrafos. Acércate. Sí. Quiero dar las gracias de una manera especial, a la Universidad de Alicante por acoger estas jornadas tan estupendas
y sobre todo pues a ELUA, a la Asociación de Escritores de Luz, y muy en particular a Javier Serrano, lógicamente, que es el que me ha transmitido directamente esta invitación. Y bueno, pues yo quería comentaros un poco sobre el proyecto, pero antes de empezar con el proyecto, pues sí, me gustaría hablar un poco sobre mi trayectoria, porque seguramente muchos no me conozcáis, y contar un poco por qué este proyecto, ¿no? Claro. Cuéntanos. Pues entonces voy a ponerme... Ahí, me paso ahí y yo me retiro. Me paso al sitio... Y yo me siento por ahí abajo. Muchas gracias por esta presentación. Nada, que va. Bueno, pues vamos a ver, voy a empezar. Vamos a parar aquí un momentito. A ver si tengo todo en orden. Bueno, pues de nuevo un honor estar aquí con vosotros en estas jornadas, que además, por lo que he visto, bueno, pues es un recorrido ya largo y extenso, y habéis traído además a grandísimos fotógrafos, con lo cual pues es doble honor para mí participar, ¿no?, en estas jornadas, además con el precedente de David Jiménez, que es uno de los fotógrafos que admiro. Pues este proyecto, que así, en un resumen muy breve, habla de la relación de los seres humanos con los territorios que habitamos, ¿no?, o que nos habitan. Y aunque lo he proyectado y lo he desarrollado desde una perspectiva muy personal, porque habla del vínculo propio mío con un territorio muy específico que está situado en la zona de Toledo, en la zona oeste de Toledo, pero sí creo que refleja un sentimiento que es bastante universal, ¿no? Entonces, antes de hablar del proyecto, bueno, cuando me invitó Javier a participar en estas jornadas, pensé cómo enfocarlo, ¿no? Es decir, cómo enfocaros un desarrollo que ahora veréis que se ha hecho, pues, no que se haya hecho, sino que atraviesa muchos años, ¿no? Es decir, no está hecho desde el principio con esa intención, pero el recorrido que abarca es de muchos años. Entonces, lo que he pensado ha sido, pues, poneros fotografías de cada una de las series que conforman este proyecto, y mientras tanto pues iros contando un poco por qué cada serie, cómo se desarrolla cada serie y cómo van entrelazándose unas con otras, ¿no? Antes de empezar, lo que sí que me gustaría, antes de empezar a hablar del proyecto, pues es contaros un poco dónde nace mi interés por la fotografía, dónde nace mi relación también con este territorio, que van muy, muy unidos, porque este proyecto tiene mucho de mi forma de mirar y de mis intereses artísticos, pero también tiene mucho que ver con mi propia biografía. Entonces, pues creo que, aunque sea así a grandes rasgos, sí que os voy a contar. Yo empecé con la fotografía muy jovencita, pues tenía 11 años, cuando me compraron una cámara, me la regalaron, y bueno, en un momento en el que no era como ahora, ¿no?, que ahora todos tenemos un móvil y con el móvil hacemos fotografías a todo, ¿no? Por lo tanto, la fascinación que yo sentí fue inmediata, ¿no? Y desde ese momento, pues mi vínculo con la fotografía realmente ha sido mayor o menor a lo largo de mi trayectoria, pero nunca ha desaparecido. Entonces, conservo algunas imágenes de ese momento, ¿no?, de esa época, que, como se puede uno imaginar, pues son súper torpes, muy borrosas, muy mal expuestas, pero 2 o 3 de esas fotografías estaban hechas en este lugar del que hablo, ¿no?, en este proyecto, y que, bueno, pues que con el tiempo se han convertido en el sujeto y objeto del desarrollo de mi trabajo, ¿no? Por eso son importantes para mí, ¿no?, porque son el registro y marcan el inicio de una relación, ya os digo, que tanto con el territorio como con la fotografía, que nunca ha desaparecido y que siempre se ha mantenido. Yo procedo de la fotografía analógica, es decir, yo en esos años, hasta que yo me compro una cámara reflex, pasan un tiempo en el que, bueno, yo fotografiaba, ¿no? Lo que pasa es que fotografiaba con una cámara prestada, pero bueno, siempre aprendí muy pronto lo que eran las bases, ¿no?, de la fotografía. Pero fue en los años finales de 80, primer 90, ¿no?, es decir, que yo me compré la primera reflex y empecé a aprender. Estuve inscrita un tiempo en una escuela de Madrid, luego
No pude terminarlo por cuestiones laborales. Yo me he dedicado a la informática toda la vida, es decir, no he sido una profesional de la fotografía, no he vivido de ello. Pero bueno, no pude terminarlo, pero sí que había aprendido lo suficiente como para montarme mi propio laboratorio en casa y empezar a aprender a positivar, porque para mí eso es una cosa que es importante también aquí en el proyecto este y en todos los que he hecho. El objeto fotográfico para mí tiene mucha importancia. Uno puede hacer una copia para una exposición y no pretender nada más que refleje una fotografía, pero para mí el objeto en sí, es decir, que esté bien hecho, que tenga una cualidad formal sólida y interesante, es muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues me monté el laboratorio, empecé a hacer fotografía y, bueno, pues me pasé unos años haciendo una fotografía sin un tema concreto, ¿no? Cuando llega lo digital, yo ya os comento que vengo de la informática, por lo tanto, para mí la fotografía digital enseguida me inspiró mucha curiosidad. O sea, yo estaba súper familiarizada con los ordenadores y, por lo tanto, la transición para mí no era nada conflictiva, ni dramática, ni difícil, ¿no? Pero sí que es cierto que me inspiró mucha curiosidad, entonces me compré una cámara compacta cuando ya empezaron las cámaras digitales a tener una mínima calidad. Eso fue, yo creo que por los años 2003, 2004, una cosa así. Hice un taller con José María Mellado, que seguro que todos lo conocéis, porque creo que para muchos de los que venimos de la fotografía analógica, pues José María fue muy importante para el aprendizaje y para esa transición, ¿no? Porque es evidente que aunque lo que es la esencia, digamos, de la captura es muy parecido, pero tiene sus propias claves, ¿no? Tanto a la hora de hacer la toma como a la hora de editarla o revelarla, ¿no? Entonces, bueno, yo ese curso lo hice en la Real Sociedad Fotográfica, entonces ahí conocí la Real Sociedad Fotográfica, ahí me asocié a la Real Sociedad Fotográfica. Al muy poco tiempo no empecé, sino que bueno, me acogieron en la junta directiva, o sea, pasé a formar parte de la junta directiva y desde entonces pues he venido también haciendo un trabajo de gestión cultural muy vinculado a esta asociación. Pero bueno, hablando otra vez de lo de la fotografía digital, ¿no? Es decir, para mí el descubrimiento de la fotografía digital fue sobre todo el del color, ¿no? A mí, como os he dicho antes, me encanta controlar todo el proceso, desde la toma hasta la copia final, y yo en la fotografía química el color no lo había dominado nunca, es decir, nunca había podido controlarlo. Entonces, al aprender la edición fotográfica y tomar conciencia de que podía controlar el color, pues me pasé al color prácticamente de inmediato, ¿no? Bueno, mantuve un tiempo las dos cosas, durante un tiempo estuve transicionando entre una y otra, pero realmente empecé ya a trabajar en color. Entonces me compré un plotter, me monté mi equipo informático adecuado para ello y a partir de ahí pues empecé a trabajar ya no solamente lo que es la fotografía y la edición, sino también la gestión del color y la copia, ¿no? Que siempre me ha gustado. Yo creo que tengo una faceta artesana que, aunque en lo químico es más evidente, ¿no? Porque es una manipulación muy manual, pero yo creo que la copia fotográfica digital también tiene un poquito, ¿no? De eso, ¿no? Es decir, de tú investigar, de hacer tus pruebas, de sacar el color como quieres, las densidades que quieres, con los papeles que quieres, todo eso a mí me gusta muchísimo. Entonces, durante esos años de primeros, yo me desarrollé varios proyectos, uno de ellos en La Mancha, en el que, bueno, fue quizá el primero que hice con una, ¿cómo decir?, como una tema ya concreto y con una coherencia, ¿no? Es decir, una serie más coherente, ¿no? Porque hasta entonces yo había ido haciendo fotos más sueltas, ¿no? Pero bueno, en esa etapa pues eran colores como muy luminosos, una paleta muy de color saturado, muy propia de un momento de expansión y de conocimiento, vamos, de descubrimiento, ¿no? de un mundo que en ese momento, pues hasta ese momento yo no había tenido tan presente, ¿no? Y bueno, pues presenté ese trabajo en varias ferias, participé hice mis primeras exposiciones individuales y colectivas también, participé en bastantes y bueno, pues participé también en la Feria Entre Fotos, que no sé si la conocéis, pero estuvo durante bastantes años, yo creo que desde el 2007, bueno, venía de atrás,
pero yo empecé a participar alrededor del 2007 y bueno, no dejé de participar, un poquito más cerca, y no dejé de participar ya hasta su desaparición. Y bueno, pues poco a poco fui definiendo lo que hoy yo reconozco que es el núcleo de mi práctica fotográfica, que es que si tuviera que resumirlo en alguna frase, es decir, es lo que ha leído un poco Javier en la introducción, me interesa mucho la naturaleza y me interesan los vínculos que los seres humanos establecemos con ella. Me interesa también mucho cómo determinados espacios acaban formando parte de nuestra memoria, de nuestra identidad, incluso también de nuestra manera de ver el mundo. Y bueno, yo como os decía antes, no he vivido de la fotografía, es decir, me puedo situar en el contexto de la fotografía y de la práctica artística no profesional, pero sí que tengo que reconocer que bueno, el hecho de haberlo compatibilizado, ¿no?, con un trabajo nutricio, llamémosle así, o con la gestión cultural después, ¿no?, también, o con las dos cosas a la vez, y también por mi propio carácter, que es pausado más bien y de trabajar lento y sin demasiadas prisas en esto que me gusta, ¿no?, pues siempre he buscado crearlos también a pesar de esa lentitud, ¿no?, desde el conocimiento de la fotografía, que creo que es muy importante, desde la exploración de la fotografía y de la exploración de mis propios intereses, ¿no?, y de mis propios recursos y de referentes que también una se va buscando, ¿no?, a lo largo del tiempo, desde la reflexión también y también con rigor formal, porque para mí es muy importante, sobre todo a la hora de hacer una exposición, me interesa mucho. Y bueno, dicho esto, ya que es un poco para hacer un resumen de dónde estoy, pues vamos a hablar del proyecto en sí. Entonces, como os he dicho, este proyecto tiene tres series, está dividido en tres series, una que tiene que ver con el territorio y que podríamos llamarlo los paisajes, una que tiene que ver con la memoria y otra que tiene que ver con el cuaderno de botánica. Entonces, lo que había pensado, como os he dicho al principio, era poner una especie de pool de imágenes, es decir, en el que vais a ver muchos descartes, porque claro, el proyecto que yo he dejado luego al libro es una síntesis, son 55 o 56 fotografías, pero como os podéis imaginar, todos que sois fotógrafos, pues tiramos muchísimas, ¿no?, descartamos muchísimas y luego unas las descartamos de manera muy inmediata y otras pues no tan inmediatas, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es que os voy a poner imágenes de cada una de las series y os voy a ir contando de cada una un poco, pues, todo el proceso, ¿no? Es decir, de cómo he ido llegando y cómo he ido llegando a ello y lo que significa para mí. Entonces, bueno, pues empezamos con el tema, la primera parte. Bueno, el proyecto se llama Topofilia y como la palabra define, viene de topos, que es lugar, del griego topos, lugar, y de filia, amor. Y es, como decía al principio, un proyecto que habla de la relación de los seres humanos con los espacios que habitan, o bien que nos habitan. Y a mí me gusta definirlo como un ensayo visual en torno a lo que es la representación de la naturaleza. Es un proyecto que surge del vínculo, de mi relación sostenida con un territorio muy específico, que es el que os comentaba antes. A lo largo de los años, que por eso os he contado un poco, a lo largo de los años que transcurren entre esa etapa mía analógica y la etapa digital, entremezclado con el desarrollo de esos proyectos que hice en ese tiempo, este lugar al que me une este vínculo siempre fue objeto de mi mirada. Es decir, yo nunca he dejado de fotografiarlo y nunca he dejado de fotografiar en él. Y son muchos años, son muchos años. Entonces, también fueron muchos años en los que lo hice sin ningún método, sin ningún tipo de programa. Yo fotografiaba el lugar y momentos familiares en él. Fue a partir del 2013 aproximadamente, 2013-2014, precisamente coincidiendo un poco con el curso que hice, el máster de desarrollo de proyectos creativos en Fotoespaña, cuando empecé a fotografiar ya los paisajes con un poco más de intención, con una intención claramente proyectual.
Y como desde el principio tenía claro que no me quería quedar limitada a los paisajes, sino que estaba pensando cómo desarrollar un poco esa experiencia, ¿no? Ese trabajo más experiencial, empecé a desarrollar lo que era mi particular cuaderno de botánica. En estos años incluso participé en alguna exposición, como fue en Igualada, que hice una exposición individual, y en algunas ferias también, y con algunas obras de este periodo, ¿no? Pero la realidad es que estaba incompleto, para mí era incompleto, y bueno, me faltaba incorporar esa parte de la experiencia del espacio y no tenía muy claro cómo hacerlo en ese momento. Yo por esas fechas también, porque a mí el tema del paisaje siempre me ha interesado mucho, entonces yo, como me gusta investigar y leer bastante también, pues leí bastantes ensayos, había leído bastantes ensayos, porque también di algún taller de paisaje en la Escuela Ultravioleta de Madrid, y bueno, pues había ido leyendo a algunos teóricos, ¿no? Pues como Javier Maderuelo, Alain Royer, Agustín Berke, Joan Nogué, con el que participé incluso en un programa en televisión, ¿no? Que tuve el placer de conocerle allí, que hablaba sobre esto precisamente. Y bueno, como cuando lees un libro y por referencias bibliográficas, sobre todo en los ensayos, pues unas lecturas te van llevando a otras, pues acabé leyendo a Bachelard y a Gifutuan. Y ahí fue como, con ellos descubrí la palabra topofilia, ¿no? Porque Gifutuan tiene un ensayo que se llama Topofilia, con un subtítulo que ahora mismo no recuerdo, pero para mí esa palabra pareció como una clave, ¿no? Porque de alguna manera sintetizaba algo que yo tenía, sentía y que no había puesto palabras, ¿no? Entonces me identifiqué de inmediato con ese concepto y bueno, fue una manera de ver que esa doble lectura, la poética de Bachelard y la humanista, de la geografía humanista de Gifutuan, pues me hicieron volver a mis imágenes con la conciencia de que no estaba fotografiando un lugar, sino que lo que estaba fotografiando era una relación. Bachelard hablaba en su libro de Poética del Espacio, habla de los espacios amados, ¿no? O queridos, como espacios de refugio, de resonancia interior, de ensoñación. Él hablaba sobre todo del espacio del hogar, de lo que es el espacio de la cabaña, la casa, ¿no? Es decir, y sin embargo para mí, pues al leerlo, digamos que me lo llevé a mi terreno, ¿no? Porque dije, esto para mí era aplicable exactamente igual a este espacio natural, ¿no? Porque creo que con los espacios naturales también establecemos esos vínculos. Sobre todo quizás pensando en que yo, que soy una persona que vive en una ciudad grande y que ha tenido una vida en la que por mi profesión todo iba muy rápido, ¿no? Pues esa necesidad de refugio no estaba tanto en mi hogar como en un lugar que me hiciera conectar de nuevo con la naturaleza, que para mí es algo muy, muy importante y muy necesario. O sea, para mí es algo necesario. Entonces, bueno, en ese momento yo descubro que eso, lo que os he comentado, que no necesito hacer más fotos y que lo que necesitaba realmente era buscar en lo que ya había hecho, porque yo había hecho muchas fotos a lo largo de muchos años y siempre en ese lugar, ¿no? Entonces empiezo a revisar mi archivo y empiezo a seleccionar entre las imágenes que había ido realizando a lo largo de todos esos años. Es decir, que estamos hablando desde los 90 hasta el 2013. Es decir, fijaos que abarca un periodo muy largo. Evidentemente no era una dedicación de jornada completa, pero había hecho mucho, ¿no? Y sobre todo empecé a revisar particularmente lo que había hecho en el periodo analógico. Yo no buscaba una narrativa ni cronológica ni lineal. Lo que me interesaba era encontrar imágenes que representaran esa relación. Imágenes que tomadas en distintos momentos y con distintas intenciones pudieran entrelazarse para construir una experiencia sensible de ese lugar. Entonces, durante esta revisión del archivo, que eso yo creo que más o menos coincidió por el 2016, una cosa así, tomé las decisiones que articulan este proyecto, que es, por una parte, la representación del lugar y, por otra parte, la reinterpretación del archivo. Era como la unión de lo diferente, hacer dialogar lo que era diferente. Y así se gestan las dos partes, ¿no? que constituyen este proyecto.
Por una parte están los paisajes y por otra lo que he llamado yo estratigrafías, que bueno, cada parte está desarrollada con diferentes propuestas formales, luego os la voy a poner, la otra serie, pero entre ambas fluye el lugar como elemento común. Entonces yo tenía mucho interés en que esas dos series tuvieran una identidad específica, cada una tuviera su personal propia, pero que juntas constituyeran un universo visual, personal, cohesionado, y que dialogara con esas corrientes de la fotografía o esas líneas de la fotografía contemporánea que están más centradas en la experiencia sensible, en la memoria y en la capacidad de la imagen para activar formas de percepción que exceden lo que es estrictamente conceptual o estrictamente racional. Estos paisajes son la mirada directa al lugar, es decir, es la representación del lugar. Son fragmentos de un espacio que ha sido habitado, vivido, muy recorrido. Es un espacio que, bueno, como todos los espacios naturales parecen inmutables, pero la realidad es que están en constante transformación. Son imágenes que remiten a los ciclos de la naturaleza, a los ciclos cambiantes de la naturaleza, a la evolución continua. Hay por mi parte una voluntad de representar la sensorialidad de lo que permanece, ¿no? de ese espacio que permanece, pero también de lo que cambia, ¿no? Es decir, la sensorialidad de los cambios que se producen pues, por los diferentes elementos, ¿no? Por la humedad, por la luz, por la densidad vegetal, por el ritmo de las estaciones. Me interesa mucho esa tensión que se crea entre permanencia y transformación, entre lo estable y lo efímero, ¿no? No son paisajes, desde luego, concebidos con una idea de lo espectacular de la naturaleza, ni de la búsqueda de lo grandioso, ni de lo sublime. Es decir, aunque tienen, creo, un toque un poco, a veces puede ser un poco romántico, ¿no? Es decir, en su concepción, pero desde luego no es el romanticismo de lo sublime del siglo XIX, ¿no? Sino que surgen más bien de la relación cotidiana y prolongada con un territorio, que estamos hablando, que es que yo llevo vinculada desde mi más tierna infancia, es decir, es que de siempre, de toda la vida, ¿no? Son fotografías que también tienen mucho que ver con el paseo, ¿no? con la repetición de recorridos, con el conocimiento del terreno también, de los espacios, de volver muchas veces a los mismos lugares, pero que siempre te revelan pequeñas variaciones. Lugares que vistos así rápidamente, incluso en muchas de las imágenes, pues pueden parecer iguales, pero que en realidad nunca lo son, siempre son diferentes. Entonces, en este sentido, el caminar tiene un papel muy fundamental dentro del proyecto, porque el paisaje no aparece únicamente como algo que se mira o que se contempla, sino como algo que se atraviesa, algo que se atraviesa físicamente. Es decir, es una experiencia, o son imágenes que nacen de una experiencia más corporal, ¿no? del territorio, del tiempo que he dedicado a recorrerlo, del tiempo que he dedicado, de atención sostenida, de la disponibilidad que he tenido a pararme, ¿no? a mirar. No sé, yo creo que muchas fotografías surgen precisamente de muchos momentos en los que algo también te interrumpe el recorrido, ¿no? Pues una luz determinada, una determinada textura, o una condensación vegetal que me interesa, o un cambio atmosférico a veces también, ¿no? Pero también son resultado de la contemplación, no lo voy a negar, en el sentido más amplio, ¿no? del término, es decir, desde el punto de vista tanto etimológico como filosófico y poético, porque contemplar implica detenerse, contemplar implica también permanecer, mirar sin necesidad de producir una imagen inmediatamente, ¿no? Es decir, también hay algo de espera, hay algo de recorrido lento, de observación detenida, de descubrimiento, porque el descubrimiento también forma parte, ¿no? del caminar y del pasear, aunque sea por los mismos sitios. Hay una frase que, bueno, es una cita que tengo recogida en el libro, en la introducción del libro, que es de David Le Breton, de un libro que se llama Elogio del caminar,
y que dice lo siguiente: la relación con el paisaje es siempre una emoción antes que una mirada. Cada espacio contiene potencialmente múltiples revelaciones y por eso ninguna exploración agota jamás un paisaje. A mí esta frase me parece que define muy bien lo que siento. Es decir, uno puede estar recorriendo el mismo sitio, el mismo lugar. No estamos hablando tampoco de un sitio muy pequeño, ¿no? Es un sitio mediano, pero y siempre encuentras algo, ¿no?, diferente en él. En este trabajo, en general, las composiciones son muy cerradas, de una manera absolutamente, por decirlo así, decidida, o sea que es una decisión, ¿no?, que es lo que quería decir, es una decisión, que son composiciones muy cerradas y a veces muy envolventes. A mí me interesa mucho generar una cierta sensación de inmersión, ¿no? Es decir, imágenes en las que la vegetación ocupa todo el espacio visual y elimina cualquier referencia externa, ¿no? Son espacios que unas veces pueden ser acogedores, otras veces pues pueden ser enigmáticos, a veces son sendas que te invitan a caminar, otras veces son muros vegetales que te bloquean y te impiden el paso, es decir, y que ocultan lo que hay detrás. Hay veces son arroyos que aparecen y desaparecen, es en función de los ciclos estacionales. No sé, creo que está claro que en mi fotografía no hay horizonte, y insisto que eso es una decisión absolutamente deliberada y que rara vez hay vistas amplias. Yo creo que eso también tiene mucho que ver también con el recogimiento, ¿no? Es decir, que he querido transmitir en este proyecto, ¿no?, con la cercanía, con no sé, con la reflexión. He preferido aproximarme al paisaje como desde dentro, ¿no?, desde una experiencia, como decía antes, muy cercana y muy corporal, porque la sensorialidad, para mí que es una palabra clave en este trabajo, es muy importante. Es decir, cuando uno entra con el cuerpo en un espacio, en un lugar, es decir, esa sensorialidad de la temperatura, del clima, del aire, del silencio, del sonido, todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, pero es verdad que también esas imágenes cerradas y ese tenerlo todo tan sin referencias externas y sin horizontes y sin espacios abiertos, pues hace que muchas imágenes funcionen como unas superficies muy densas, pero también hacen que la mirada se desplace lentamente, ¿no?, en los diferentes planos, en las diferentes, llamémosle capas, aunque no son capas sino planos, diría yo más bien, y que también te detengas a veces en los pequeños detalles y en las pequeñas tensiones internas que se pueden generar en ellas, ¿no? A mí me gusta mucho la observación de la masa vegetal que es propia de este lugar, y me gusta mucho descubrir todos los elementos que la conforman, las ramas, las hierbas, las hojas, las pequeñas bayas y flores, no sé, todos esos elementos que parecen tan poco importantes o, bueno, para mí no lo son, pero bueno, que pueden parecer muy secundarios, pero la verdad es que observados con atención, y yo creo que poseen también una enorme riqueza visual y sensorial. También hay mucho en este proyecto de una reivindicación de lo cercano y de lo pequeño y de lo cercano, de aquello que normalmente pasa desapercibido. A mí me ha ocurrido en algún momento, ¿no?, es decir, de haber paseado con un amigo fotógrafo por este lugar, aunque yo habitualmente lo he hecho sola y me gusta transitarlo sola, ¿no?, con mi cámara a veces, otras veces sin ella. Pero bueno, me pasó en una ocasión que un amigo, íbamos 2 o 3 personas, yo iba por delante haciendo mis fotos, y este amigo me llegó a decir, bueno, ¿qué fotografías? O sea, aquí no hay nada, ¿no? Y yo decía, hay lo que uno quiere encontrar, o aquello que a uno le puede llamar la atención, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que que hay aquello que muchas veces pasa desapercibido, ¿no?, o que no nos fijamos, o que bueno, nos fijamos algunas personas así un poco raras como yo, ¿no? Porque creo que el paisaje realmente no necesita monumentalidad para producir una experiencia intensa, ¿no? Basta a veces con una determinada vibración de la luz en un arbusto o
o una humedad concreta, o un detalle concreto, una combinación de colores o una textura para activar una percepción profunda, ¿no?, del lugar. La luz también es un elemento muy importante en este proyecto, porque me interesa mucho explorar sus matices y la forma en que puede alterar la percepción de un lugar, modificando su atmósfera incluso. Y la percepción incluso y la relación, ¿no?, que establecemos con él. Observar esos cambios y trabajar con ellos también ha sido una forma bastante esencial, ¿no?, en mi aproximación a este territorio y a la experiencia sensorial, ¿no?, que pueden atravesar estas imágenes. Para mí, las fotografías de esta serie tienen su máxima expresión en la copia fotográfica. O sea, yo las expongo en gran formato, es decir, los paisajes mínimo tienen 1 metro por 1,30 m aproximadamente. Y bueno, me gusta más que vistas en pantalla, que bueno, hemos acabado con los paisajes, pero bueno, termino enseguida. Y me gusta más porque son densas, ¿no? Es decir, son unas fotografías muy densas, muy matéricas, que tienen un fuerte carácter táctil. Me gusta mucho la fisicidad, ¿no?, de la imagen fotográfica en este trabajo. Y trabajo mucho con las texturas y con la profundidad de la atmósfera y con la profundidad del color. Y bueno, yo creo que en cierto modo busco que la experiencia de contemplar las fotografías en una exposición, porque nunca es lo mismo que en una pantalla, que incluso se ven bastante más claras de lo que son. Yo tengo tendencia a buscar ambientes así como un poquito más oscuros. Pues que la sensación de contemplar las fotografías pues mantenga esa relación con la propia experiencia del paisaje. Por eso el gran formato, ¿no?, para que te genere una sensación de inmersión, para que puedas tener una percepción lenta y te puedas ir fijando en los pequeños detalles que recoge. Bueno, pues y aquí digamos que esta sería la serie de los paisajes. Voy a pasar después a la siguiente serie, ¿no? Es decir, porque luego al final de toda la charla os voy a pasar un vídeo que ya recoge lo que está en el libro, ¿no?, y que verdaderamente es la esencia ya de este diálogo que hay entre unas y otras, ¿no? A ver si consigo esto funciona. Ya. Bueno, pues esta serie, que yo he llamado Tiempo y Memoria, que he traído una pequeña maquetita, vamos, una pequeña imagen, una pequeña objeto, ¿no? Voy a traer un pequeño objeto para que lo veáis. Como bien dice el título, se centra en eso, ¿no? Es decir, en la relación que hay entre el tiempo, la memoria y, en mi caso, y el lugar, ¿no?, en mi caso, ¿no?, a través de lo que sería la manipulación de fotografías, o más bien de la interpretación de fotografías de mi archivo personal. Y cuando digo personal, es decir, no es mi archivo familiar, ¿no?, es el archivo de las fotografías que yo misma, porque en este proyecto todas las imágenes que hay las he hecho yo, menos una, que es la que vais a ver al final. Pues eso, que son todas de mi archivo personal. Entonces, y parte de una pregunta que para mí ha sido como una pregunta como muy sencilla y muy persistente, ¿no? Es decir, ¿cómo se transforma un lugar cuando es atravesado por la experiencia y, sobre todo, cómo permanece en nosotros cuando ya no está presente de manera inmediata, ¿no? Y bueno, eso es lo que genera, eso es lo que reflejan las relaciones, no son lugares que pasemos y ya se nos olviden, ¿no? Las imágenes de esta serie no funcionan como documentos, es decir, no son sino restos, ¿no? Son huellas, son fragmentos de una experiencia que el tiempo ha modificado. Entonces, en este sentido, el archivo dejo de entenderlo como un depósito estable de recuerdos, ¿no? Para mí se convierte en un territorio móvil, en un territorio como vulnerable y abierto a nuevas interpretaciones. Yo aquí me he basado mucho en el proceso de la memoria, ¿no? Es decir, he establecido como una especie de analogía con la memoria, ¿no?
porque creo que de manera análoga a como es el funcionamiento de la memoria, yo lo que hago es rescatar selectivamente imágenes de este archivo, y que en algunos casos son pues paisajes, en otros son reflejos, son objetos, son retratos, son escenas familiares. Esas imágenes las revisiono en el sentido de volver a ver, ¿no? Las recreo en el sentido también de volver a crear, y las alejo de su intención original para dotarlas de nuevos significados. Me interesa mucho la idea de que recordar no es reproducir fielmente el pasado, sino que es reconstruirlo continuamente. Creo que es lo que pasa, ¿no?, con la memoria, que lo reconstruimos continuamente desde el presente. Cada vez que evocamos una imagen de nuestra memoria, es decir, esta cambia, se contamina por afectos, por miedos, por deseos, por proyecciones. La memoria nunca es fija, siempre es cambiante, es fragmentaria, siempre, pues eso, es profundamente, a veces profundamente imaginativa. Y está claro que, bueno, estas imágenes que yo creo están activadas desde la subjetividad, obviamente, ¿no? Y desde la distancia temporal. Yo creo que, por mi parte, hay una voluntad de volver a mirar aquello que parecía sedimentado en el archivo, y no sé, también pensando que toda recuperación del pasado implica necesariamente una transformación, ¿no?, como pasa con la memoria. Por eso estas piezas no pretenden reconstruir una biografía ni narrar acontecimientos, nada concreto. Lo que quiero reflejar en ellas es más bien una atmósfera emocional vinculada al territorio y a la experiencia, a mi experiencia de haberlo habitado. También me interesa mucho la tensión que se genera entre la permanencia y la ausencia, ¿no? Las fotografías parecen conservar los instantes. Yo creo que eso es algo consustancial a la fotografía, que conservan los instantes pero inmediatamente evidencian la pérdida, ¿no? Es decir, cuanto más intención o cuanto más intentamos fijar el tiempo en una imagen, más conscientes somos de que eso ha pasado ya, ¿no? Es decir, en el mismo momento en el que le hemos tomado la foto, ese instante ya ha desaparecido. Yo creo que eso es algo consustancial, ¿no?, a la fotografía, y a mí también es una reflexión que me interesa mucho. Por eso la reinterpretación o manipulación, o como queramos llamarlo, de las fotografías, en este caso para mí se convierte en un gesto afectivo y casi ritual. Es decir, no se trata únicamente de intervenir con esas imágenes, sino de establecer también una relación material y emocional con ellas. He utilizado materiales simbólicos o he utilizado unos materiales con un carácter simbólico, sería más preciso decir, ¿no? En este caso el negativo de película, que como habréis visto ya en lo que llevo mostrado, he dejado en negativo, no los he positivado. Y luego he utilizado también el pan de oro, ¿no? El pan de oro y plata. Aquí solamente tengo imágenes del pan de oro, que son las que recogen el libro, pero porque para mí ambos tienen una fuerte carga metafórica. El negativo contiene una imagen latente, está suspendida, es casi fantasmal, es muy surreal. A mí el negativo me encanta, es decir, ya el objeto en sí mismo negativo me encanta. Por otra parte es un soporte frágil, es traslúcido, es vulnerable, y también precisamente por eso me interesa como metáfora, ¿no?, de la memoria, porque existe pero no refleja exactamente lo que va a ser, ¿no?, o como fue, ni tampoco lo refleja de una manera estable, ¿no? Es como, bueno, no sé cómo explicarlo. El pan de oro, por otra parte, pues aparece como un contrapunto. En este caso, para mí, está, bueno, el oro, a los que os guste el arte, y a mí, bueno, siempre me ha gustado mucho, e incluso algunos de mis referentes pictóricos de mi primera etapa adolescente que me encantaba, era Fra Angelico. Es decir, el oro siempre ha sido y se ha utilizado como asociado a lo sagrado, ¿no?, a la iconografía religiosa, a los objetos de veneración. Entonces, ese carácter simbólico es el que a mí me interesaba del oro, más que el carácter ornamental, ¿no?
me interesaba más como recurso simbólico. Es evidente que ornamental también es, porque tiene una belleza incuestionable, ¿no? Pero me interesaba sobre todo como recurso simbólico. También me interesaba mucho utilizarlo para iluminar, es decir, porque el oro es una luz mineral. Es decir, o sea, me planteé incluso el dejar el negativo iluminado en una caja de luz, ¿no? Pero luego recurrí a este elemento por esa razón, ¿no? Porque también es sinónimo como de lo inalterable, ¿no? De lo que permanece inalterable en el tiempo, porque todos sabemos que es el metal que probablemente que menos cambia, ¿no? O que prácticamente no cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces también era pues ese vínculo, ¿no? con la permanencia, era la intención de dotar a algunas imágenes, por pequeñas o por cotidianas que puedan parecer, ¿no? De una potencia emocional que fuera como capaz de persistir en el tiempo. Ese es el sentido, digamos, de este uso, ¿no? ¿Por qué lo he denominado estratigrafías? Pues me he apropiado del concepto de la arqueología, ¿no? Y de la geología, sobre todo de la geología, que es la disciplina que estudia los estratos, ¿no? Las capas que forman un territorio. Entonces aquí vuelvo otra vez a establecer ese vínculo y a trasladar ese concepto al territorio de la memoria, ¿no? Y al ámbito de la memoria. Entender el recuerdo como una acumulación de sedimentos temporales, donde la experiencia nunca desaparece del todo, ¿no? Sino que quedan parcialmente ocultas por otras, ¿no? Que se van sucediendo. Y bueno, pues lo que he hecho yo en este caso, por eso lo he denominado estratigrafías, porque además me gusta, la palabra grafía ya me vincula inmediatamente con la fotografía, ¿no? Es decir, porque he creado unas cajas, porque son objetos, no es una copia plana, que tiene varios niveles. Entonces he superpuesto en algunas ocasiones, es decir, por la propia característica translúcida del negativo, lo he podido superponer a otras texturas, ¿no? En este caso puede ser con el pan de oro o puede ser con otras imágenes. He jugado también, como habréis visto en algunas imágenes que están como un poco animadas, ¿no? Es decir, que van cambiando. He jugado también con el concepto y con la práctica clásica de la fotografía de la doble exposición, que si todos los que hayáis hecho fotografía analógica, pues lo hemos practicado bastante, ¿no? Lo puedes hacer en la ampliadora, pero también lo puedes hacer en la propia toma fotográfica. Y entonces esas cajas tienen esos niveles y de ahí el llamarlo estratigrafías. En algunas ocasiones, que bueno, me he vuelto a quedar sin imágenes, me enrollo más de lo que creía, porque mira, en ocasiones hay algunos retratos familiares que se superponen a imágenes y en otros casos pues se superponen a las superficies con el pan de oro, ¿no? A mí me gustaría quizás aquí hacer reflexionar, ¿no? Que así como en los paisajes yo he puesto el énfasis en lo denso, en lo matérico, en lo táctil, en estas otras piezas y en estas imágenes que habéis visto en la segunda serie, lo que me gusta destacar son las luces y las sombras, lo oscuro, lo mineral, lo transparente. Hay un desplazamiento a una parcela quizás más íntima, ¿no? más frágil y más personal, ¿no? Y en estas imágenes también, en las piezas, tengo por ahí una, luego si queréis os la puedo enseñar, ¿no? Porque aquí ahora se va a ver mal, pero en estas piezas las imágenes a veces pues quedan parcialmente ocultas, ¿no? Es decir, y otras veces, dependiendo de la pieza, no es el caso de la que he traído, pero en algunas piezas depende de la perspectiva, depende de si lo miras de una manera o lo miras de otra, pues se ve diferente, ¿no? Entonces esa inestabilidad visual que generan esas piezas físicas también forman parte de la obra y también remiten nuevamente a la memoria, ¿no? Y a la imposibilidad de fijar completamente los recuerdos. Y por otra parte también me ha gustado mucho que tengan una cierta cualidad espectral, ¿no? Es decir, que esos negativos ahí suspendidos sin terminar de ser para lo que están destinados a ser, esas transparencias, esos reflejos que se generan y esas superposiciones también me interesaba mucho que
porque la ambigüedad que generan, ¿no? Que es muy difícil de situarlas temporalmente. Eso también me interesaba mucho. Son imágenes pues, que oscilan entre lo visible y lo oculto. Y bueno, es una vez más, pues es eso, acercarse a la interpretación de la memoria y acercarse a lo que es el concepto de la memoria, que nunca se nos va a presentar ni de manera nítida ni de manera completa, nunca, nunca. Entonces, digamos que está directamente relacionado, ¿no? Y bueno, pues con esto, digamos que esta parte también ya os la he comentado. Yo no he dicho nada al principio de la charla, pero si queréis hacer alguna pregunta o queréis hablar, yo estoy abierta completamente a responder, sin necesidad de esperar al final de la charla. Voy a enseñaros ahora la última parte, esta otra serie, que, bueno, se llama Cuaderno de Botánica. Sale radicalmente de esto, es decir, son 3 apuestas formales radicalmente distintas. Hacerlas dialogar era algo diferente, era algo difícil, no diferente, sino difícil. En el libro no está recogida esta serie y, por lo tanto, luego en el vídeo que voy a poneros al final, pues no la vais a ver. Pero bueno, es una parte que está en proceso y que bueno, cuando ya os hable del libro, que al final os hablaré sobre el libro antes de enseñároslo, pues hemos decidido que va a ser como una especie de adendum, ¿no? Es decir, así que no lo considero terminado, pero voy a mostraros algo de lo que llevo hecho. Pues bueno, como podéis imaginaros por el título, Cuaderno de Botánica, pues lo que forma parte de esta serie son pues digamos que la flora local, ¿no? de este territorio, ¿no? Esta serie está formada por representaciones de pequeños elementos biológicos que forman parte de este lugar o que cíclicamente lo inundan, porque esto sí que es absolutamente estacional, ¿no? Entonces son, pues eso, básicamente flores, ramas, hojas. A mí la manera de presentarlos está inspirada en los primeros tratados de botánica. Yo no sé si alguien de aquí pues tiene algún vínculo con la biología o con la botánica, pero bueno, los primeros tratados de botánica reproducían la flora de una manera que a veces resultaba un poco antropomórfica. Y a mí eso, que puede parecer así como un poco ingenuo, pero me gustaba, ¿no? Me trasladaba un poco pues como una especie de empatía, ¿no? Es decir, una manera de empatizar o de aplicar la gestualidad a elementos que desde luego se alejan bastante de lo que nosotros somos, ¿no? Para fotografiarlas he seguido un enfoque taxonómico, pero bueno, una taxonomía que no pretende ser en absoluto ni rigurosa ni completa, pero sí la manera de fotografiarlo, ¿no? Lo he fotografiado siempre de manera individual, siempre bajo las mismas condiciones de luz y con un fondo blanco. Es decir, y bueno, tiene su sentido esto, ¿no? Del fondo blanco. A veces las he escalado porque hay algunas que son súper pequeñitas y el escalarlas pues las descontextualiza un poco y nos muestra también la complejidad, ¿no? formal que tienen estos seres, que en su mayoría son muy comunes. A veces nos pasan absolutamente desapercibidos, pero que son morfológicamente para mí bellísimos, ¿no? Entonces es un proceso muy, muy objetivo, digamos, desde el punto de vista de la forma taxonómica de hacerlo, pero absolutamente subjetivo, porque no he pretendido, ya os digo, ser rigurosa, sino que lo que he pretendido es elegir yo qué es lo que fotografío. A mí estas piezas también han funcionado como estratigrafías, las tengo encajadas dentro de la serie de estratigrafías, porque aunque en las exposiciones, yo ya he hecho un par de exposiciones, una muy cerca de aquí, en Javea, también he creado objetos en los que hay diferentes capas, ¿no? Es decir, de transparencias que se suceden una detrás de otra, ¿no? Es decir, y que reflejan en algunos casos o representan estas imágenes, estos elementos que a veces son el mismo en diferentes momentos temporales y a veces son distintos también en diferentes momentos temporales. Puede haber fotografías de la misma especie
que están sacadas en años distintos, pero que luego las he trasladado a un objeto y en un mismo espacio visual. Esa superposición que yo he hecho en estos casos crea como una especie de ilusión de realidad, ¿no? Y se asemejan a un objeto 3D. Cuando tú ves la pieza que tengo, pero bueno, no me podía venir cargada con ella, pero me hubiera gustado traerla, pero esas piezas a veces te hacen dudar de si lo que estás viendo son las propias flores metidas en una caja o es una representación de ellas, ¿no? Esta serie no entró en el libro, por lo que os comentaba, y bueno, por lo que os comentaba, por lo que no os he comentado todavía, que os voy a comentar. Que os voy a comentar cuando hable sobre el libro. Y bueno, pues aquí no sé si contaros más cosas, porque ya os digo que esta serie no está acabada, pero bueno, va a ser objeto de otro libro, que va a ser más parecido a lo que sería un cuaderno de botánica más clásico, ¿no? Pero que también de alguna manera lo haré conectar, ¿no? Lo haré conectar con estas otras series que he presentado y que están en el libro. Y bueno, pues ha llegado el momento de hablar del libro y os lo voy a enseñar. Yo creo que vamos bien de tiempo. ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre estas series? Si no, pues os hablo. Sí. Sobre estas imágenes, ¿están fotografiadas sobre una mesa de luz o en el campo? No, estas son fotos extraídas del campo. O sea que las he cortado, vamos. ¿Pero las has fotografiado? Las he fotografiado contra un fondo blanco, con una iluminación artificial. Es decir, yo no me he alejado del lugar para hacerlas, pero yo digamos que he creado como un pequeño laboratorio, bueno, un pequeño estudio, ¿no? Es decir, no la he hecho con una caja de luz, lo he hecho con un fondo blanco, con un pequeño foco y... O sea, con una ventana de luz. Una ventanita, pero un foquito muy pequeño de luz y con luz natural. O sea, he jugado con la luz natural y el foco. O sea, para poder apreciar un poquito mejor los detalles, lo he iluminado con un foco pequeño, un foco LED. Te lo vengo a decir porque da la sensación de que tienen un cierto volumen. Tienen volumen, sí. Y he buscado que tengan ese volumen con la iluminación. Pero ya digo que normalmente bueno, lo de la ventana, realmente podríamos decir que sí, porque las he fotografiado al lado de una ventana, sobre un fondo blanco y con un refuerzo de luz artificial. Ah, vale, o sea que la luz que viene por detrás es de la luz de la ventana. La luz que viene por detrás en realidad es la propia superficie blanca que te refleja la luz que le está viniendo de la ventana y del foco. Ajá. O sea, porque claro, procuré que no hubiera sombras también. Que no hubiera sombras, entonces no podía poner una luz frontal, tenía que ponerlo lateral. Y luego pues también hay un poquito de edición, ¿no? Para que si quedaba alguna sombra la he hecho desaparecer. Muy sutiles. Luego, claro, estas imágenes luego están impresas digitalmente en cristal. Entonces luego las superpongo en diferentes capas. Por eso digo que hay fotografías que están en papel, que me gusta además trabajar en este caso, en estas fotografías en particular, con el papel mate fotográfico, porque da muy bien la sensación esa de textura y de volumen y tiene como un componente más orgánico el papel que un varitado común, ¿no? Entonces esa sensación orgánica que tienen los papeles mates, pues la he utilizado para esto. Pero luego las piezas que son estratigrafías, que yo he llamado, pues son ya superposición de diferentes, que normalmente son de la misma especie, pero ya digo que diferentes elementos de la misma especie, o es el mismo elemento en diferentes momentos temporales, porque a mí me encanta, la flora silvestre me encanta. Yo tengo que reconocer que la corto, a veces me la llevo, ¿no? Es decir, que la he fotografiado así, no la he fotografiado en el lugar, ¿no? Pero también los que, si alguna vez lo habéis hecho, y seguro que a alguien le ha gustado también cortar flores silvestres, cuando la cortas son sumamente frágiles y sumamente delicadas.
y enseguida empiezan a decaer y a desvanecerse, ¿no? Entonces, para mí eso también tiene su interés, ¿no? Porque esa gestualidad de la que hablaba antes me la proporcionan muchas veces eso, ¿no? Es decir, y además para mí tiene como una inmediata sentido metafórico, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Y me gusta jugar con esa idea. Entonces, insisto que es un proyecto que está todavía en proceso, ¿no? Pero, vamos, el proceso, digamos que el proyecto está terminado para mí, pero esta parte, pues todavía no la he depurado. Como no lo iba a ir en el libro y como para las exposiciones que he hecho no me hacía falta demasiado, pues todavía no la he cerrado. Entonces todavía sigo fotografiando un poco, todavía, aunque tengo muchas. Esto merece un libro solo. Sí. Claro, un libro solo para esa serie. Los paisajes son preciosos, pero está claro que esto... Pues muchas gracias. Oye, pues me alegra mucho que me lo digas, porque además, ahora que os hablaré del libro, el diseñador del libro, que es buenísimo, que a mí me encanta y que me decía eso, dice, ¡ay, sí, hacemos otro con este! Y ya empezaba a tener ideas, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver si nos recuperamos de este, porque lo he autoeditado y como todos los que hayáis autoeditado un libro sabéis el esfuerzo que significa, me tengo que recuperar un poquito, pero sí, lo tengo ganas, o sea, tengo ganas de materializarlo y tengo ganas de ver, porque todavía, aunque tengo ya más o menos las claves de cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero sí quiero también que dialogue con esto, ¿no? Y que cuando juntes ambos, pues te dé el proyecto al completo, ¿no? Y se entienda bien lo que recorre y lo que he pretendido transmitir. Así que nada, bueno, pues os voy a hablar del libro. ¿Queréis alguna pregunta más? Sí, yo encantada, ¿eh? Yo te quería preguntar, porque he percibido en tus paseos por esa naturaleza inmensa y como en esos medios planos y etcétera, ¿no? Y ahora me presentas esto y es como si te lo hubieras llevado a tu casa, hubieras hecho una abstracción total. Y entonces, realmente lo que te interesaba a ti, lo estoy imaginando, era realmente lo último que nos has mostrado. Bueno, no sé si he entendido muy bien la pregunta. Sí. O sea, que si quería representar esto verdaderamente. Claro, o sea, que el final... que el final que me lo llevo a mi casa, ¿no? Claro, ¿te lo has traído? Sí, claro, hay mucho de eso. Sí. Sin duda. Pero fíjate que me lo quiero llevar todo. O sea, porque esto último es como que me llevo el elemento físico, ¿no? Pero en realidad, en todo el trabajo, es como que me quiero llevar ese territorio conmigo, ¿no? Sí, todas estas imágenes, llevármelo conmigo. Y representarlo aquí, en este libro, es llevármelo conmigo, ¿no? Y tenerlo conmigo, aunque no esté. O sea, que es como, es una relación afectiva muy importante para mí. Y bueno, si queréis os hablo del libro y luego ya... Bueno, eso... Para hablar del libro se hubiera hablado en menos tiempo, ¿eh? O sea, hubiera podido hacer una presentación de 15 o 20 minutos y ya está. Pero bueno, es evidente que el libro nace de este proyecto, obviamente, y que lo que he pretendido con él no ha sido documentar, sino convocar, ¿no? Y evocar la experiencia de haber habitado un territorio, ¿no? Y bueno, es lo que ya os he ido comentando, ¿no? A lo largo de toda esta charla, ¿no? En el proceso de edición, que es por lo que podemos empezar, que es lo complicado de cualquier libro, ¿no? El proceso de edición o de cualquier o de una exposición, es decir, la edición entendida como la selección de las imágenes. La verdad es que fue un proceso complicado porque el proceso de editar es siempre un proceso de selección y de renuncia, porque es evidente que he renunciado a muchas imágenes que a mí me encantaban, ¿no? Y con las que me sentía muy identificada, ¿no? En esta edición tengo que reconocer que he contado con grandes profesionales para hacer este libro,
conté con Israel Ariño, que yo no sé si le conocéis, que es un fotógrafo y editor catalán, que a mí me encanta como fotógrafo, pero que luego además es una persona con una sensibilidad extraordinaria y que la verdad me ayudó mucho en la edición, ¿no? Es decir, me ayudó en ese proceso de selección y en ese proceso de hacer dialogar las dos series que finalmente han formado parte de él, ¿no? Porque al principio yo quería meterlo todo en el libro, o sea, mi idea original era todo, y cuando empezamos a hablar, empezamos a ver por dónde queríamos caminar y me decía, es difícil meterlas todas es decir, sin que te salgas, ¿no? Es decir, si quieres transitar entre el lugar y la memoria, pues estas imágenes te sacan del lugar, ¿no? Te sacan de la memoria. Entonces empezamos a hablar sobre eso y al final por eso decidimos que salía el cuaderno de botánica, porque el cuaderno de botánica sí que salía de esa narrativa, ¿no? Entonces al final decidimos que la narrativa estuviera deliberadamente entre el lugar y la memoria, de manera literal. Por otra parte, también pensábamos que con estas dos imágenes, con estas dos tipologías de imágenes, se podía mantener muy bien la cadencia y el carácter poético del trabajo, ¿no? Y que además, formalmente, a pesar de ser muy distintas, formalmente, es decir, son muy diferentes los paisajes de las imágenes estas que tienen que ver con la memoria, pero sí que es verdad que esa luz que da, en este caso, el pan de oro, ¿no? Esa luz mineral que da el oro, dialoga muy bien con la luz que está presente en muchos de mis paisajes, ¿no? Y a la hora de elegir esos paisajes que iban a formar parte del libro, pues también tuvo mucha importancia elegir aquellos que también conectaban bien con esa otra serie, ¿no? En esta secuenciación que vais a ver ahora, porque la vamos a ver en el vídeo final, no hay una narrativa lineal ni cronológica, es decir, que eso es verdad que ya os lo he comentado de antes, sino que hay más bien una deriva, que es lo que yo he hecho realmente en este espacio. Ha sido una deriva permanente, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? No hay una jerarquía entre unas imágenes y otras, sino que hay pues un diálogo entre ellas. Son dos maneras de aproximarse al mismo lugar. Y en un caso una podría considerarse que es una aproximación desde la permanencia, que es lo que tendría que ver con el territorio en sí, lo que está ahí siempre, ¿no? Aunque cambie, pero ahí sí está, ahí está. Y la otra es desde la pérdida, ¿no? Es aquello que ya sucedió, que ya pasó, que ya lo perdimos, ¿no? Que ya no vuelve, ¿no? Entonces a mí nos interesaba, no a mí sino a los dos, ¿no? Nos interesaba mucho que el libro pudiera sostener esa dualidad, ¿no? Entre sin resolverla, ¿no? Y que pudiera desplazarse entre ambas, el espectador, sin que una serie anulara a la otra, ¿no? Yo diría que en este caso, es una palabra que utilizó el diseñador en una ocasión que me gusta muchísimo, que decía que la secuencia no sigue un relato sino una respiración, ¿no? Y a mí eso me encantó y lo tengo aquí apuntado, yo tengo que decir lo de la respiración, porque hay unas imágenes que se abren, otras que se repliegan, ¿no? Es decir, hay pausas, hay ecos visuales, hay repeticiones. Entonces, todo eso intenta reproducir una manera de estar, ¿no? En el lugar, una manera de aproximarse al lugar, que no solamente es física, sino que también es emocional, que también es imaginaria y que también es subjetiva. El diseño, no os lo he comentado, pero el diseño es de Underbau, no sé si lo conocéis, es un estudio en Madrid, que son Juanjo Justicia y Pablo Suárez, que son, la verdad, que muy buenos. Algunos de los grandes fotolibros de los últimos años lo han hecho ellos, lo han diseñado ellos. Y bueno, yo creo que es un diseño muy sobrio, porque, como yo, que también soy bastante sobria en general, a mí me parece que es bastante elegante, ¿no? Es decir, está pensado para acompañar a las imágenes y yo creo que lo han hecho bastante bien. La encuadernación es de pasta dura, es un papel que también mantiene una cierta textura natural, que vuelvo a esa palabra de antes de orgánica, ¿no?
es decir, que fuera natural, ¿no? Que no tuviera sensación plástica, ¿no? Que tienen algunos papeles, ¿no? de impresión. Eso era una cosa muy importante aquí. En la portada hay una imagen impresa, que esto tengo una anécdota con esto, porque yo cuando fui con mis cosas al estudio de diseño, una de las cosas que le decía era: no quiero una imagen en la portada, no quiero una imagen en la portada. Y cuando me presentaron el diseño, había una imagen en la portada. Y claro, porque yo buscaba como algo, pues como esto es sobre la tierra, pues quería algo como que tuviera textura, pues a lo mejor una tela, algo pues eso, que transmitiera esa sensación orgánica, terrosa, o no sé, algo con textura. Y no quería una imagen, es decir, no quería un libro con una imagen en la portada, pero la verdad es que cuando me lo enseñaron, inmediatamente dije: ostras, pues funciona, pues le va genial, ¿no? Porque claro, esta imagen está impresa en un papel dorado, entonces pues genera una luz, es decir, al mismo tiempo que es enigmática porque tiene una gran masa oscura, tiene una serie de puntos de luz que reflejan muy bien y sintetizan muy bien lo que luego se encuentra en bastantes de los paisajes del interior, ¿no? Es decir, que son esos momentos fugaces, ¿no? Yo fotografío mucho a las últimas horas del día, a las últimas horas de la tarde, que en estos lugares pues la luz se filtra entre toda la boscosidad, ¿no? Y me proporciona momentos pues de luces muy efímeras, muy fulgurantes y muy pues eso, que esa sensorialidad que yo busco me la generan de inmediato, ¿no? Y siento la necesidad de fotografiarlo, ¿no? Entonces pues yo creo que es una portada que ha funcionado muy bien, que es muy hermosa y muy enigmática y ya digo, y que refleja muy bien lo que es el interior. Luego en el interior no hay textos, es decir, no hay textos intercalados. Está en el primer término, ahí está la frase que os he leído de David Le Breton, que es del libro Elogio del Caminar. Y luego al final del libro pues hay un texto que me escribió Ángela Ferreira Berlinde, Ángela Berlinde se hace llamar ella, y que bueno, que es una comisaria portuguesa que tiene una gran sensibilidad y que bueno, visionó este proyecto, le gustó mucho y bueno, pues quiso formar parte del proyecto y me ha escrito un texto muy bonito que bueno, y que resume muy bien. Hay un fragmento que me gustaría leeros que resume muy bien todo lo que os he contado y lo cuenta ella muy bien. Pero bueno, y ya te digo que, bueno, ya os digo que, bueno, el papel es un papel cálido. Inicialmente hicimos una prueba en un papel que era un poquito más blanco, sin ser blanco puro, pero la verdad es que como hay bastantes páginas en blanco y hay espacios de pausa y de respiración, ¿no? Para que pues al final optamos por un papel cálido. Esta es una impresión un poquito particular, es decir, es una impresión en offset y pues tuvo su dificultad, su profesionalidad, porque lo he impreso en Brizolis, en Madrid, que son unos grandísimos profesionales que trabajan de maravilla. Y para hacer estas fotografías, que son de la serie de la memoria, pues hicieron una primera pasada con una tinta oro y luego sobre esa, después que pasa por sus máquinas, sobre esa tinta oro se seca y después en una segunda pasada de los mismos papeles se imprime en negro. Es decir, y luego finalmente pasa todo con una cuatricromía. Entonces, como yo en estas piezas que hago, las tablas de pan de oro las hago yo misma, pues los que habéis trabajado, no sé si habéis trabajado alguien esto, pero el pan de oro en la base suele tener un bol rojo, ¿no? Entonces yo he hecho esas tablas con el bol rojo primero, luego ya he aplicado el pan de oro y luego ya pues se barniza. Y claro, pues a veces al limpiar el pan de oro, es decir, da silmistión, que es con lo que se pega, y pues luego lo limpias y bueno, hay pequeños fragmentos rojos que se van quedando, ¿no? Es decir, los que me hicieron la preimpresión, que son de la Troupe en Madrid también, y que también son muy buenos, la verdad, que también estoy muy contenta con lo que ellos han hecho, pues le dieron luego ese toque también de rojo, con lo cual pues es una impresión que digamos que se sale un poquito
de lo normal. A mí los impresores, los de la imprenta, Juan Carlos, el de Brizolis, me dice, es una joyita, como está impreso. Digo, bueno, pues me alegro que pienses que es una joyita. Y nada, pues no sé si me gustaría leeros ese fragmento de Ángela, porque también es un reconocimiento que le quiero hacer, ¿no?, a ella, porque ha escrito un texto que a mí al principio me parecía como extremadamente sensible, pero porque yo soy sobria y lo soy también cuando escribo, ¿no? Yo no soy mucho de escribir, pero es verdad que cuando escribo pues me gusta la sobriedad, ¿no? Pero es verdad que pues sí, que lo ha resumido muy bien. Y si vamos bien de tiempo, pues os lo voy a leer. Inspirada en el concepto de topofilia de Yi Fu Tuan, que combina topos, lugar, y filia, amor, esta obra es un ensayo visual sobre el propio acto de recordar, atribuir significado a los espacios y reinventar los paisajes. La artista experimenta con diferentes soluciones formales y estéticas para afrontar el reto de representar y materializar el mundo al que pertenecemos, no solo con el cuerpo, sino también con nuestros sueños y memorias. Así, el acto de caminar se convierte en un gesto ritual de reinvención. La artista recorre repetidamente este espacio en soledad, estableciendo una relación íntima y emocional con el lugar. En su deriva fotográfica no solo capta la apariencia del entorno, sino también la experiencia sensorial de estar en él. De este modo, crea una memoria de la experiencia que va más allá de lo visible y más allá de lo tangible, transformando el paseo en un proceso de descubrimiento y de constante reinterpretación. Dos líneas se despliegan en este trabajo, ambas inmersas en la memoria de un lugar que es origen y destino, donde la infancia se entrelaza con el crecimiento y el ciclo de la vida se encuentra con la sombra de la muerte. Por un lado, la representación del paisaje, casi táctil, cargada de la materialidad de la tierra. Aquí resuenan los ciclos naturales, donde el tiempo se revela en la textura de cada imagen. En estas composiciones, el lugar es un cuerpo, pesado, telúrico, pero siempre en movimiento. Por otro lado, las estratigrafías son mapas de otra naturaleza, narrativas líquidas construidas con capas de tiempo y memoria que se superponen y se disipan. Como fragmentos de un sueño que se resiste al olvido, estas imágenes reconstruyen el archivo del artista, no para recuperar el pasado, sino para transformarlo. El uso de materiales como negativos de película y pan de oro y plata introduce un lirismo casi alquímico. La luz y la sombra se convierten en metáforas de la fragilidad de los recuerdos, que oscilan entre lo tangible y lo etéreo. En este movimiento transforma el acto fotográfico en un proceso alquímico, donde el lugar real se disuelve para dejar sitio al imaginario. Entre luz y sombra, permanencia y metamorfosis, evoca al universo de Zurbarán. El claroscuro del barroco español palpita aquí como un eco vivo, esculpiendo memorias fulgurantes, franjas de luz que brillan en el paisaje. Esta obra es un canto a la naturaleza, a la gracia y al misterio de la fecunda transformación de la vida. Y bueno, pues este es el texto que escribió, un fragmento que me parece que resume bien. Y si os parece, y ya para terminar, os voy a poner el vídeo que recoge ya lo que es las imágenes que forman parte del libro y que están en la misma secuencia en la que está en el libro. Y lo voy a poner, a ver. Uy, esto no sé cómo lo voy a reproducir. Ah, VLC. A ver. ¿Se va solo esto? ¿Se pone...? No desaparece. ¿Cómo puedo hacer que se ponga pantalla completa? La pantalla completa.
alguna pregunta. Voy a hacer yo una pregunta. No hago nunca preguntas, pero hoy voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, he observado que, sobre todo en la primera proyección que has puesto, estás con una involucración muy personal y muy emotiva con el paisaje que te rodea, ¿no? Y tú lo vives y lo fotografías y te encierras dentro de él, porque las fotografías, por los encuadres que tienen, pues son fotografías que te están recogiendo a ti dentro del paisaje. Efectivamente. ¿En qué momento del proyecto notas que eso no es suficiente para recordar y tienes que ponerte a hacer todo el invento de las transparencias y de las capas? Pues porque yo desde el principio, cuando empecé, porque al principio empecé solo con los paisajes, ¿no? Entonces yo siempre tenía esa idea de que quería hacer un proyecto sobre este lugar, pero que quería también recoger una parte de mi experiencia vital en él. Quería, de alguna manera, pues incluso pensé en retratos, ¿no? En hacer retratos de las personas con las que lo había compartido. Pero intenté hacer algo de ese tipo y no me convencía, o sea, no llegaba a transmitir lo que yo quería transmitir. Y entonces, realmente el proceso fue el que os he comentado, es decir, yo estaba leyendo artículos, estaba leyendo ensayos sobre paisaje y fue descubrir que no necesitaba hacer fotos nuevas, es decir, que no necesitaba retratar a las personas con las que yo estaba compartiendo o había compartido ese espacio, sino que lo que tenía que hacer era buscar en lo que ya tenía, ¿no? Que yo ya había hecho fotografías que podían transmitir esa relación, ese vínculo que yo tenía y que tengo con ese espacio. Entonces, y quise además que fuera algo, pues eso, más vinculado con la memoria. Entonces, un retrato, es decir, es evidente que uno puede enfrentar este tipo de proyectos de muchas maneras, ¿no? Es decir, y hay grandísimos trabajos muy personales, y se me ocurren unos cuantos nombres, ¿no? Así de inmediato, que han fotografiado espacios, se han fotografiado a su familia, ¿no? Y lo han fotografiado de una manera excepcional, ¿no? Y que han transmitido la manera de vivir ese espacio, ¿no? Y me estoy acordando ahora mismo de Salimán, ¿no? Que no tiene nada que ver conmigo, pero que para mí es una fotógrafa inmensa, ¿no? Pero yo en mi caso buscaba como más, como jugar más con ese concepto de la memoria como algo frágil, como algo que no es obvio, que no es nítido, que no es concreto, que no es difuso. Y claro, cuando me puse a revisar el archivo no tenía la idea en principio de hacer un negativo. O sea, y cuando empecé a mirarlo digo, pues me encantan los negativos, ¿por qué no dejar un negativo que mantiene esa sensación, primero, de algo que está... Es que el negativo es archivo y es memoria o sea, es tan anacrónico ya, es decir, en los tiempos estos, que solamente pensar en una tira de negativos ya te hace pensar inmediatamente en el pasado, ¿no? Entonces, la idea de dejarlo en negativo fue pues que me surgió. Y claro, pensé en iluminarlo, porque el juego de iluminar el negativo tiene mucho que ver con la etapa analógica que todos hemos transitado, muchos de los que estamos aquí, ¿no? O sea, tú tenías que mirar tu negativo en tu cajita de luz con tu cuenta hilos para ver cómo estaba, de luz, de densidad de negros, de grises, de tal, de foco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era como volver otra vez a eso. Entonces pensé incluso en hacer una caja de luz con esos negativos, pero luego pensé en esta otra solución, que bueno, es un recurso que no soy la primera en usar, desde luego. Yo no sé si conocéis a González Palma, pero para mí es uno de mis referentes, me parece una maravilla de fotógrafo. Y bueno, él ha usado el pan de oro como un recurso también simbólico y tengo que reconocer que a mí me inspiró. Es decir, yo había visto unos cuantos años antes su trabajo, ¿no? No me había planteado hacerlo, pero fue justo en esa fase, ¿no? En la fase en la que digo, quiero iluminarlo, ¿cómo lo ilumino, no? Pienso primero en lo clásico, un negativo, en una caja de luz, que te hace inmediatamente remitirte a algo que todavía no está, que fue, pero que no va a ser, no sé. Y sin embargo, pues cambié porque creo que dialogaba también mejor con el territorio, ¿no? Que una caja de luz. Gracias. ¿Alguna pregunta más?
Sí, yo te quería comentar, además de preguntar, que Sumo preguntó, a mí lo que me ha transmitido todo lo que nos has contado es una espiritualidad inmensa, ¿no? O sea, el que esos paseos, además te estoy imaginando por esos espacios tan llenos de humedad, además, ¿no? Porque Humedad estamos todo muy verde con respecto a lo que vemos aquí, ¿no? Que tenemos un paisaje totalmente seco o árido, Pero ya ¿no? sabes que eso también es una elección, puede ser hasta engañoso, porque por eso digo que también juega con lo imaginario, Bueno, ¿no? claro. Porque, claro, yo hice un taller con un fotógrafo muy bueno inglés, con James Sudan, no sé si le conocéis, y yo había ya empezado con esto, y todavía no había hecho muchas fotografías en primavera, las había hecho básicamente en el invierno, ¿no? Que es más húmedo, precisamente. Y me decía, pues no hay fotografías de primavera. Digo, es que es demasiado bonita y es muy difícil de fotografiar. Y me dijo, pues a lo mejor ahí está el reto. Y dije, pues sí, es verdad, pues es un reto, ¿no? Es decir, hacer que la fotografía transmita algo más que belleza, ¿no? Que te transmita algo de esa sensorialidad que para mí es tan importante, ¿no? En este proyecto. Y pues al final he hecho mucho trabajo, mucho de estas imágenes están hechas en esos periodos, ¿no? En el invierno, que es bastante más húmedo, en la primavera. El invierno y otoño se diferencian muy poco, verdaderamente, en esa tierra. Entre la primavera y el verano es brutal la diferencia. De verano hay muy poquito, pero hay algo. Pero hay algo también. Y cambia mucho la gama cromática. Esos puntos de florecillas chiquititas ahí que a veces de pronto aparecen y desaparecen, que luego además se transforma en el final que tú nos has enseñado, ¿no? Sí. Y que para mí una sensación de espiritualidad. Y luego el introducir los negativos, eso ya me ha impresionado más todavía, ¿no? Porque me lleva a la intervención de ese paisaje, a las personas que han vivido ahí, o que viven, o que están, o que nunca han estado, ¿no? Porque son como fantasmagóricas. Sí, son un Para poco mí son fantasmas, fantasmagóricas, ¿no? sí. O sea, me impresiona mucho, ¿no? Porque yo recuerdo mi infancia dentro de una naturaleza totalmente distinta a esta, pero con una fuerza tremenda, que es el Parque Natural de los Alcornoques, al sur de donde más llueve en toda España, y me estaba recordando todo aquello, pero además con paz. O sea, me ha dado paz. Tu paisaje. Y luego el no tener, ¿cómo se llama? Horizonte. Eso me ha impresionado más todavía, porque claro, es como si estuviera flotando el paisaje, ¿no? Con lo cual más onírico todavía, o más de ensueño, Claro, ¿no? sí, Donde fueran pantallazos que no existe donde apoyarte, ¿no? Con lo cual la escritura, para mí, estoy haciendo una interpretación, sí, pero no es una pregunta o es compartir contigo eso, ¿no? Y bueno, con todos los asistentes. Con los asistentes, ¿no? Y entonces es algo que me inquieta a la vez, ¿no? Porque es como un sueño. Si además estoy uniendo esos fantasmas, pues imagínate a dónde me has llevado. Y luego con la música que he puesto de esta la música me ha encantado más todavía. Clásica contemporánea, que no deja de ser así como un poco inquietante, ¿no? Pero es una música que está inspirada en la naturaleza. Yo buscaba una música que estuviera inspirada en la naturaleza y lo está. Lo que pasa es que la música clásica contemporánea es inarmónica, ¿no? En algunos casos, entonces es un poco la presentación poco dura. Con esa música está muy bien, además. O sea, me ha llevado. Estoy viendo aquello de allí que no lo has presentado. No, bueno, lo he traído para que pudierais para ver. Enseñar. Sí, para que pudierais Para que pudierais ver un objeto es una muestra, no es una maqueta de uno de los objetos, para que se pudiera ver que no es un único plano, sino que son dos planos, ¿no? Y bueno, pues me parecía que como tampoco pesa mucho,
Pues digo, bueno, me lo voy a llevar en la maletita y por lo menos podéis ver un poco el concepto, ¿no?, de estas piezas. ¿Qué han puesto delante? ¿Un cristal o un metacrilato? Es un cristal, es decir, lo que está es un cristal, está impreso el cristal en transparencia, es decir, es el negativo, es una reproducción del negativo, pero en este caso, pues en vez de hacerlo en un acetato, que no deja de ser un plástico, pues es un cristal. Y luego lo que, claro, evidentemente yo para hacer esto pues he trabajado el negativo de una manera muy diferente a como se trabajaría para hacer un positivo, claro. Porque yo lo que quería era que tuviera zonas de total transparencia y para eso pues tienes que reventar un poco a veces las luces. Sí. Y por detrás es una tabla de pan de oro que, bueno, como yo soy muy artesana, que lo he dicho antes, me gusta mucho la manualidad también. De hecho, me estoy planteando hacer cosas otra vez analógicas por eso, porque tienen ese componente. De hecho, en un proyecto que estoy ahora a punto de continuar, que no tiene nada que ver con este, pero que está vinculado. Y estoy pensando en hacer algo analógico, que se lo comentaba antes a Gabriel en la comida. Pero sí, es decir, esa faceta artesana a mí me gusta y el pan de oro lo he hecho yo, porque sé trabajarlo. Tengo una hermana que estudió Bellas Artes y me enseñó hace ya unos cuantos años y me encanta. Lo he hecho para otras cosas, pero lo he aplicado. Lo hice hace tiempo hacía objetos y cosas. Ya lo que me faltaba ver hoy. Una maravilla. Sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que tiene su encanto, ¿no? ¿Lo tiene? ¿Crees, no? Que lo tiene. Es que no bueno, lo crees. para mí lo tiene, hombre. Es que, bueno, yo soy un poco así de... Sí, ya te veo. Te tiras para atrás. No es que me tire para atrás, pero que a veces pues soy... Creo que la duda es una cosa muy sana, ¿eh? Claro. O sea, Sí. Estos tiempos que parece que todo tiene que ser certidumbres y todo tiene que ser seguro y todo lo tienes que demostrar que todo lo controlas y todo lo sabes. Y pues no, pues también yo tengo mis dudas. Pero bueno, es verdad que siempre he pensado que cuando haces algo con rigor, que es lo que os decía, ¿no?, al principio de la charla, cuando haces algo desde el conocimiento, ¿no?, de lo que estás haciendo, de la fotografía, del contexto, de la profesión. Bueno, en este caso lo haces con rigor y lo haces con reflexión, con conocimiento, con exploración y te gusta y lo haces lo mejor posible, pues siempre habrá alguien a quien le guste, ¿no? Es decir, es evidente que hay líneas más contemporáneas, hay líneas más clásicas, hay líneas de muchos tipos. Yo como espectadora siempre lo he dicho, ¿no? Yo como espectadora soy muy ecléctica. A mí me gustan muchas cosas, pero como fotógrafa, pues me gusta lo que me gusta. Es decir, a mí que alguien me diga que la única fotografía es la documental, pues mira, perdona, pero no. O sea, la documental me encanta, yo soy capaz de valorar los trabajos documentales como quien más, porque creo que tienen un valor incuestionable y que son grandes, hay grandísimos fotógrafos, pero no, si todos hiciéramos lo mismo, qué aburrimiento, ¿no? Así que tengo pues eso, yo soy el tipo de fotógrafa que soy y me reivindico, igual que reivindico el fotografiar pues cosas como esta, ¿no? Es decir, la naturaleza creo que... Poesía pura. Sí, y desde el punto de vista de la poesía, porque yo creo que aquí hay bastante de... Mucho. Por lo menos para mí. Bien, pues si os parece, bueno, decir que Angélica ha traído algunos libros, por si queréis primero acercar a verlo y si queréis sí, por supuesto, comprarlo, este pues libro también, ¿no? es para que lo veáis, yo lo he traído para que lo veáis. Y si alguien lo quiere comprar, genial, y si no, pero por lo menos que lo veáis. Sí que me gustaría mucho que os acerquéis y podáis verlo. Y nada, Angélica, darte las gracias primero por haber aceptado esta invitación y que hemos aprendido muchísimo y un montón de cosas. Muchas gracias. Yo gracias a vosotros por estar aquí, por invitarme, que de verdad que es un honor que habéis traído aquí a grandes fotógrafos. Entonces está en este grupo y como que me llena de orgullo, ¿no? Así que, y bueno, como ya quitando y dejando un poco de lado mi faceta fotógrafa y de ahora volviendo a la de presidenta de la Real Sociedad Fotográfica, os invito a que cuando vengáis a Madrid, pues vengáis a vernos, que siempre tenemos allí una exposición. Y que bueno, y que estamos abiertos a personas de otras asociaciones como la vuestra, ¿no?
con la que tenemos un hermanamiento y que podemos hacer incluso cosas juntos, ¿no? Claro. Así que Muy muchas bien. gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Sí, recordaros, antes de terminar, que mañana tenemos la 4ª sesión de Infotógrafos, donde tendremos como invitados a Ana Casanova y a Pablo Ruiz a las 7 de la tarde. Y bueno, pues gracias por vuestra asistencia y para ella un aplauso. Muchas gracias.